Estamos entrando a una nueva sección y esta sección se llama metadatos de clasificación y se trata de todo lo que tiene que ver con las formas que nos ofrece Lightroom Classic para clasificar nuestras fotografías, siendo una de ellas la clasificación por estrellas, que es la que vamos a ver en este capítulo, pero también tenemos la clasificación por etiquetas de colores, clasificación por banderas, a través de reconocimiento de rostros o también a través de palabras claves. Por cierto, lo que tiene que ver con clasificación por palabras claves lo vimos al principio del curso y lo hicimos al principio porque teníamos que verlo en ese momento debido a que la importación lo ameritaba. Así es que te comento esto porque la idea es crear un curso gradual en el cual vayas aprendiendo de esa forma, de una forma sincronizada y que no nos queden algunas cosas separadas de las otras. Sin embargo, esto de las palabras claves pertenecen a esta sección. Entonces, vamos a trabajar en este primer capítulo con la clasificación por estrellas y te comento cuándo yo utilizo la clasificación por estrellas. Lo hago cuando traigo mis fotos a carpetas, cuando importo mis fotografías, traigo las fotos y aquí yo pongo en modo lupa o modo vista lupa o si no a través de el modo cuadrícula las voy pasando una a una y voy aplicando las siguientes estrellas. Cuando son fotografías que van a formar parte de una colección, simplemente les voy aplicando 2 estrellas. Son estas estrellitas que ves acá. Estos son los metadatos o las formas de clasificación. Aquí puedes ver las 5 estrellas, aquí puedes ver las etiquetas de colores, aquí están las banderitas. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, como te menciono, si esta fotografía va a formar parte de una colección, yo le aplico 2 estrellas. Si esta otra va a formar parte igual de esa colección, igual 2 estrellas. Cuando yo termino de seleccionar todas las fotografías que van a formar parte de una colección, entonces esas fotos de la colección son las que yo le envío al cliente. Luego el cliente tiene que elegir una cantidad de fotografías y cuando el cliente ya me las envía, es ahí cuando yo les aplico 5 estrellas a las fotos que el cliente eligió. Así es que mucho cuidado en eso, esa es mi forma de trabajar y cuando te digo mucho cuidado es porque todos tenemos una forma, un flujo de trabajo. Ese es mi flujo y ese es mi flujo cuando trabajo con estrellas. Si me preguntas cuándo utilizo las banderitas y cuándo utilizo lo que son las etiquetas de colores, eso te lo voy a mostrar en los siguientes capítulos, pero básicamente te digo que la banderita de rechazada yo las utilizo cuando una foto de verdad no me convence, no me gusta, le aplico banderita y eso me ayuda a que después yo pueda eliminar definitivamente esa fotografía porque no me convence. Entonces, ¿cuál es mi flujo de trabajo para aplicarle estrellas? Como te menciono, voy recorriendo esta, por ejemplo, digamos que esta yo le quiero aplicar 2 estrellas, le aplico 2 estrellas, es decir, ahí le quité de 5 a 2 y así lo iría haciendo. Ahora, te quiero mencionar que para hacerlo más rápido podemos utilizar los atajos. Por ejemplo, cuando nosotros presionamos, vamos a colocarnos en esta fotografía, cuando nosotros presionamos la tecla del 1, yo le agrego una estrella. Cuando presiono la tecla 2, agrego 2 y así sucesivamente hasta presionar 5, que serían 5 estrellas. Si presiono 0, le estoy quitando todas las estrellas y si presiono 5, le estoy aplicando 5 estrellas de una vez para no estar haciendo acá clic a cada rato. Esto te lo menciono para agilizar el flujo de trabajo. En este caso, le voy a aplicar 2 estrellas y de esa forma yo iría trabajando con todas. Como ves, 2 estrellas, 2 estrellas, 2 estrellas y de esa manera puedo ir trabajando. Supongamos que esta fotografía no me convenza. Vamos a ver, puede ser esta. Entonces aquí es donde yo puedo aplicarle una banderita, ¿verdad? La banderita de rechazada, que sería esta de rechazada, pero eso va a ser en otro capítulo, nada más te lo menciono para que te des cuenta. Ahora, ¿qué va a suceder con esto? Sucede que una vez que he seleccionado todas las fotografías con 2 estrellitas, entonces las selecciono, me vengo aquí a crear una colección y las arrastro para guardarlas. Aunque también yo puedo hacer lo siguiente, ese es también parte de mi flujo. Por ejemplo, esta fotografía.
esta fotografía le apliqué 2 estrellas, pero también yo la puedo ir agregando directamente a mi colección rápida, ¿verdad? De esa forma. ¿Qué pasa? Le voy a quitar las estrellas para que veas. Le quito las estrellas con el cero, le pongo 2 estrellas y presiono la letra B para agregarla a esta colección rápida. Ese es el atajo de colección rápida. Como ves, aquí se ha agregado. Esa es una forma de cómo yo voy agregando todas las fotografías. ¿Qué significan las 2 estrellitas? Significan que son las fotografías finalistas para mí. Así es que esa es la forma de cómo trabajo con las clasificaciones. Importante también que conozcas un poco sobre los filtros. Por ejemplo, aquí tenemos varias fotografías, pero como ves, no todas tienen estrellas. Entonces, supongamos que yo quiero ver cuántas fotos de todas estas tienen 2 estrellas. Entonces, en esta barra que está acá, en esta barrita de filtros, yo le doy aquí clic a esta palabrita que dice filtro y aquí me aparecen los filtros a través de los cuales yo puedo ver cuántas fotografías tienen 2 estrellas, cuántas fotografías tienen 5, etcétera, cuántas tienen etiquetas de un color y demás. Entonces, por ejemplo, aquí yo le daría que me muestre clasificación de mayor o igual que 2 estrellas. Entonces, aquí me está mostrando las fotografías que tienen 2 o más estrellas. Aquí puedes ver que me está mostrando las que tienen 2 y las que tienen 5. Si yo le digo que en vez de eso que me muestre las clasificadas menor o igual que 2 estrellas, nada más, como ves, me está mostrando, bueno, en este caso, 2 estrellas y aquí no me las está mostrando porque tengo que darle aquí clasificar igual a 2 estrellas. Ahí únicamente me está mostrando 2 estrellas. Si yo le digo que me muestre las que tienen únicamente 5 estrellas, aquí las puedes ver. Y es una forma muy, muy interesante de cómo podemos ir trabajando, aplicando clasificaciones y también ir visualizando nuestras fotos. Eso es clasificación por estrellas.